Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Herrán Rodríguez. Doctor Carlos Herrán, mire, en materia presupuestal, ¿qué observaciones haría usted a la planificación del presupuesto? Pienso, Yamid, que se incurrieron en una serie de fallas por parte del gobierno y por parte del Congreso en la aprobación del presupuesto del año 2024. ¿Y por qué lo digo por parte del gobierno? Porque pues el gobierno es el que tiene la iniciativa frente a la presentación del presupuesto y el Congreso quien tiene la responsabilidad a través de sus comisiones económicas de estudiarlo y aprobarlo. ¿Por qué esa falla? Porque cuando el presupuesto viene sobrevalorado o sobreestimado, que es fundamentalmente calcular el ingreso sobre una base no real o calcular el ingreso desatendiendo una serie de variables macroeconómicas, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional, que terminan generando un impacto frente a materias de crecimiento económico, pues resulta entonces que si ese presupuesto es mal calculado, al momento que se esté desarrollando la ejecución hay que tomar unas medidas. El gobierno acaba de tomar una medida frente al tema de la reducción del tema presupuestal. Esa es una medida responsable, tenía que hacerlo, es una medida responsable, pero que demuestra y denota que hubo problemas en la presentación y en la planificación, razón por la cual la Contraloría debe participar y estar muy pendiente y vigilante del seguimiento mensual que considero debe hacer a la ejecución presupuestal y al desarrollo de lo que resta de este presupuesto del año 2024. Pero al mismo tiempo, vigilar y acompañar lo que será la presentación del presupuesto del año 2025 para que no acontezca lo mismo, porque de lo contrario, pues vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista fiscal que ni el gobierno, ni el Congreso, ni los colombianos deseamos que eso se presente. El Ministerio de Hacienda debe tomar unas medidas que garanticen sostenibilidad y credibilidad desde el punto de vista fiscal, que generen confianza inversionista, que generen credibilidad. Y yo pienso que eso se puede hacer y lo podemos hacer en conjunto. Eso le interesa al gobierno, le interesa al Congreso, le interesa a la Contraloría y le interesa al país. El asunto, señor Contralor, es que expertos en el tema consideran que la reducción de 20 billones, el 5.5, no va a ser suficiente. ¿Usted qué cree? Pues la verdad espero que sí. Espero que sí, pero creo que de pronto puede no ser suficiente y hay que prepararse para ese tema. Esa medida debe ser a muy corto plazo. Sí. Yo sé que el ministro de Hacienda del gobierno lo tiene claro. De ahí la importancia en la sostenibilidad. ¿Para qué nos vamos a quedar lloviendo sobre lo que ya pasó? Hay que recomponer y hay que mirar hacia adelante, que hay que hacerlo. Similar a lo que ahora está pidiendo el gobierno, una ampliación frente al tema del cupo de endeudamiento. Yo considero, Yamid, y lo debo decir claramente, que yo creo que eso se necesita y se requiere. ¿Pero para qué? ¿Para qué se requiere la ampliación del cupo de endeudamiento? Para el servicio de la deuda, para pagar deuda, no para otra cosa, no para temas de inversión. Porque lo que usted no puede hacer es, en este momento, endeudarse para invertir, por más sano y loable que sea el tema de la inversión social y todo. No, aquí hay que ser muy responsable con el manejo de la deuda. Y usted va a estar ahí muy vigilante. Sí, claro. Y sin pretender coadministrar, Yamid, yo sí espero y aspiro poder desde la Contraloría General advertir. Exclusivamente endeudamiento. En deuda pública. Pagando la deuda pública, porque es lo primero que hay que hacer. Porque
Aquí usted sabe, hay que estar muy atentos al comportamiento de la regla fiscal. La regla fiscal no puede superar el 55% y nosotros con unas medidas que se tomen, yo sé que el ministro de Hacienda lo tiene muy claro, tendrán que moverse entre el 54.8, 54.9 más o menos que se está moviendo frente a esa circunstancia. Entonces estamos prácticamente en el límite tomando unas medidas. De ahí la importancia que existe de la aprobación del presupuesto del próximo año. Y usted, señor Contralor, ¿a qué adjudica la caída brutal del recaudo tributario? No, pues, pienso yo que hay varias o diferentes variables. Le digo, Yamil, le repito, sin haber visto todas las cifras, se lo intuyo debido a que pues, yo fui secretario de planeación del departamento del Valle del Cauca y pues cuando se presentan estas dificultades son malos cálculos. Por ejemplo, haber colocado como ciertos contingencias que iban a entrar al presupuesto y no entraron y eran demasiado etéreas. Entonces usted comenzó a ejecutar sobre eso. O, por ejemplo, le pagaron antes un recurso y usted consideraba que ese recurso no había entrado y lo ejecutó. Y de ahí en adelante continúa. Entonces eso produce ¿qué? Pues un desbalance desde el punto de vista presupuestal y por esas circunstancias que hay que entrar a realizar el ajuste. Pero ¿a qué se puede adjudicar que la gente no esté tributando? No, si hay tributación. No, quiero decir que haya ese descenso. Ese descenso es porque eventualmente hubo una mala planificación, le repito nuevamente. Sí, por ejemplo, hay unos recursos que se pagaron por anticipado, que hay que hacer unas devoluciones. Le voy a colocar el ejemplo de la devolución del IVA que hay que hacerle a los grandes contribuyentes. Entonces, si usted pensaba que eventualmente ese recurso no lo tenía que devolver o lo calculó mal y ahora lo tiene que devolver, pues ahí tiene un hueco fiscal. ¿Que obedece a qué? Pues a una mala planificación o a un error o a una falencia. Y esos errores se pagan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Enmendarlos. ¿Cómo? Enmendarlos y tener mucho cuidado. En la elaboración, ¿cómo lo están pretendiendo enmendar? Con el ajuste fiscal. Pero el ajuste fiscal pues termina perjudicando también la inversión. Por eso le digo que no puede ser tan a largo plazo. Sí, pero ¿qué es lo que usted llama con exactitud ajuste fiscal? Ajuste fiscal es reducir el gasto público, fundamentalmente, y también mirar muy bien dónde va a focalizar usted el tema de la inversión. O sea, la inversión tiene que estar dirigida a unos aspectos fundamentales, puntuales, porque, Yamit, sencillo, usted no puede gastar más de lo que tiene. Usted no puede gastar más de lo que le está ingresando, porque si usted calcula que le va a ingresar más de lo que está ejecutando, pues va a terminar generando un déficit, va a terminar incrementando la deuda y va a terminar, lógicamente, incumpliendo la regla fiscal. Pero usted sabe, Contralor, que lo que hay es lo contrario, que los ministerios tienen un presupuesto que no ejecutan. En gran parte, en alguna medida, pero ha existido también otros gastos que se han incrementado y que han tenido. De burocracia. En alguna parte, diría yo que es muy importante revisar toda la estructura, ya eso será una tarea netamente del Ejecutivo. Por eso digo que uno marca las líneas. Entonces yo cuando digo medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal, pues será mirar eso, hay que reducir algunas circunstancias de gasto que yo creo que se pueden hacer. Porque es que el problema que los observadores económicos ven es que hay muy baja inversión pública. Sí, ha bajado el tema de la inversión y en esto es muy importante generar confianza. Mire, el lenguaje de los ministros y el lenguaje del gobierno debe ser uno solo y no se pueden lanzar mensajes equivocados que terminen generando incertidumbre y falta de confianza en materia inversionista. No, yo creo que aquí tomando unas medidas y colocándose de acuerdo en unos factores, se debe tener que recuperar esa confianza. A mí me preocupa ostensiblemente cuando veo en gran medida y en muchas oportunidades, porque ahora, Yamil, cuando está uno afuera, pues a uno la gente
le comenta mucha cosa afuera y el ciudadano del común, créame, que es una muy buena fuente de información. Entonces me preguntaban o me decían, doctor, ¿usted cómo está viendo todo esto? No, pienso que hay unas medidas que se tienen que tomar, etcétera, porque a mí me da miedo. A mí me da miedo meterme porque es que, mire, doctor, entonces yo estoy esperando. Entonces, ese freno que hay en materia de vivienda, en materia de construcción, en materia, eso termina frenando la inversión y la economía. Por esa circunstancia es muy importante lanzar mensajes claros de certidumbre en el tema económico, porque lo contrario es gravísimo. Y créame, Yamid, que yo creo firmemente, si no, no se lo diría a los colombianos, de que yo veo una certidumbre desde el punto de vista económico. Esto no está ni tan mal como dicen algunos, ni tan bien como dicen otros. Hay de las dos, pero creo que tenemos todo el potencial para salir adelante. Pero uno, como periodista, ve un aumento de la incertidumbre, señor Contralor. Sí, ese es un tema que por eso le digo, tenemos que trabajar sobre ello. Estoy invitado, creo que el próximo viernes, a un foro que hay de Andesco. Yo quiero reunirme con los empresarios, con los diferentes gentes de sectores, con los fondos de pensiones, con los directores de las EPS, etcétera, o sea, con la gente de salud, con la gente de materia pensional, con la gente de los gremios, pues para debatir con ellos y mirar la manera y la forma de cómo nosotros lanzamos unos mensajes claros que permitan recuperar o tener esa confianza. ¿Cómo va el crecimiento de la economía nacional? Contralor, porque apareció una cifra en el mes pasado de que la gente no sabe cuál fue su origen, porque lo dedicaron, 5%. Claro, lo dedicaron a la agricultura, wow. Pero ahí está metido el carbón, entonces... Sí, yo pienso que hay que discriminarlo muy bien, ¿no? Saber... Es el problema del DANE, ¿no? Claro, hay que discriminarlo, yo por eso le digo... Pienso que hay que tener un principio, a ese me refería yo, Yamid, de colaboración armónica con el gobierno y con los demás para mirar y analizar las cifras fríamente. Y repito nuevamente, solamente puede corregir quien acepta que en un momento determinado ha cometido un error y uno se equivoca. Y lo importante de esto es enderezar eventualmente el rumbo si se han equivocado. ¿Quién se ha equivocado? Se ha equivocado el gobierno, se ha equivocado el Congreso, se ha equivocado el Contralor. Todos hemos tenido de una u otra manera determinado margen frente a ello. Pero hombre, lo que hay que hacer es no perder nunca esa voluntad de diálogo en algo, Yamid, que es carácter técnico. Yo aquí no estoy hablando de temas políticos, ni me voy a meter. Yo en el tema político que obedece a un carácter subjetivo no me meto, solamente en el carácter técnico. Pero ¿qué pasa? Que el tema político pues termina afectando lógicamente la rigurosidad de la parte técnica y de la parte presupuestal y económica. Y a ver, mire, Contralor, con todo respeto, sí. ¿Usted por qué no le hace un favor a la nación y al Estado y le dice a la directora del DANE que haga una clara división entre qué es agricultura y qué es carbón? Yo hablaba con el director de la SAC y decía él mismo que no sabía de dónde había sacado el DANE semejante cifra del 5.5 en agricultura, que no la veía. Sí. Hay unas reuniones que necesariamente primero debo tener, que son al interior de la Contraloría. Quiero tener muy claro unas cifras desde el punto de vista de la perspectiva nuestra. A eso, y aprovecho, Yamid, para decirle a la gente que me disculpe, pero en estos 15 días yo tengo que dedicarme a hacer un diagnóstico de lo que tengo ahí en la Contraloría, y que por esa razón me tengo que encerrar a mirar lo que tengo. ¿Para qué? Para luego comenzar a tener unas reuniones con el director de Planeación Nacional, con el director del DPS, con el director del DANE, pues para poder tener unas cifras que puedan ser un soporte técnico también para el Congreso de la República. A recuperar el tiempo perdido. Sí, vamos con mucho entusiasmo a hacerlo. Mire, señor Contralor, ¿hay una desaceleración en la economía, sí o no? A ver, señor Contralor, ¿usted sí ve o no una desaceleración en la economía colombiana? Mire, Yamid, para no incurrir en algún tipo de imprecisión, yo le quiero dar algunos datos. En el 2020, la economía colombiana presentó un crecimiento negativo del 7.2, negativo.
¿Pero por qué? Porque esto coincide con los efectos de la pandemia del COVID-19. Por el efecto rebote, producto de la reactivación de la economía y el efecto estadístico a partir de la base que se toma del Producto Interno Bruto por lo sucedido entre ese lapso de tiempo del 2020 al 2021, pues ya viene una etapa de crecimiento del 10.8, que también es un récord histórico. O sea, así como bajó por el 7.2, tuvo un crecimiento del 10.8. A partir de ese año, digamos que ya entramos como en un tema de normalización, se presenta una senda decreciente, o sea, baja un poco hasta alcanzar un escaso crecimiento del 0.6% en el 2023. En este primer trimestre del 2024, el producto sigue presentando un comportamiento muy lento, que es del 0.7, y vi yo que en el último trimestre también dio del 0.7. De acuerdo con lo que es el marco fiscal de mediano plazo del año 2024, que fue presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es a lo que la Contraloría debe estar haciéndole un seguimiento, se espera que en el 2024 se cierre con un crecimiento del 1.7%. O sea que si usted me está diciendo que se está creciendo, pues le estoy hablando del 0.6, 0.7, 1.7. Y para el 2025, pues se estima que acorde a esas medidas haya un crecimiento del 3%. Entonces yo sí considero que hay unos factores que pueden conllevar a que vengamos de una etapa difícil, pero que este es un país pujante de crecimiento y de todo, que tenemos que recuperar este tema de la confianza inversionista y que debemos producir unos efectos que permitan este dinamismo y crecer a un mayor y mejor ritmo. Parecería, señor Contralor, que es indispensable para alcanzar esa meta que usted señala, bajar las tasas de interés. Sí, claro. En el tema de las tasas de interés, yo entiendo pues la responsabilidad del Banco de la República en ello. Antiinflacionario. Exacto, sí, porque termina conectándola frente al tema de la inflación. Pero hombre, yo pienso que de pronto el Banco de la República sí tiene que considerar esa posibilidad de bajar un poco esas tasas de interés y que puedan permitir en alguna medida esa reactivación económica. Ellos lo van a estudiar, yo sé, con mucho juicio. Una vez tenga todos los elementos de juicio, yo espero y aspiro poder tener todos los datos que me permitan, con la fuente que tienen ellos, pues procurar mirar a ver qué dinámica y qué están observando ellos como órgano autónomo e independiente, porque en el 2024, Yamid, dado el comportamiento decreciente de la inflación que es reportado por el Banco de la República. No, pero está en 7.6. La tasa representativa en 125 puntos básicos, dejándola a la fecha en el 11.75. Usted recuerda que arrancamos en el 13.25, viene en el 11.75, pero desde luego pues se trabajará la medida o la forma de cómo el Banco de la República mira cómo eso se puede trabajar sin afectar, como usted lo decía, el tema de la inflación. Ahora, mire, señor Contralor, ¿cuál es su opinión? ¿Está en peligro o no está en peligro? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿En qué consiste, para precisión de todos nuestros televidentes, la regla fiscal? Pues la regla fiscal consiste, como su nombre lo indica, como para explicarlo de la manera más didáctica posible, en sujetarse a no gastar más de lo que ingresa y pagar lo que debo. Entonces, pues tendrá que estar en un rango que permita que las reformas aprobadas, por eso es tan importante, excúsame, Yamid, que tengan aval fiscal. El aval fiscal es muy importante, porque yo puedo querer y desear mucho algo. Los derechos... Pero si no tiene... Exacto. Yamid, usted sabe que yo soy un amante a los derechos humanos, me encanta. Gracias a, valga la cuña, al doctor Jorge Armando Tálora y al doctor Negret, pues tuve la oportunidad de estar como defensor del pueblo del Valle, como director nacional de defensa pública en esa institución que es tan querida, que es la Defensoría del Pueblo. Pero yo amo los derechos, pero resulta que los derechos, amándolos tanto y queriendo tanto el bienestar, pues resulta que tienen que sostener también a un rigor técnico desde el punto de vista
presupuestal. Y aquí hay que cumplir una regla. ¿Y la regla cuál es? Pues que yo no puedo gastar más de lo que me está ingresando, por más loable que sea la finalidad, y que yo tengo que pagar lo que debo. Claro. Porque de lo contrario, Claro, voy a terminar incumpliendo. que no puede comprometerse en obras que no tienen financiación. Que no tengo cómo financiarlas. ¿Y usted qué va a hacer para controlar eso? No, llamar la atención, Yamid, llamar la atención. Repito, yo pienso que contrario a lo que muchas personas puedan pensar, creo que va a haber una circunstancia que pueda permitir que lo que diga el Contralor no se quede como una constancia, que sería lo más grave. Porque sí le digo algo, Yamid, que lo que yo haría sería dejar la constancia, y la voy a decir frente a lo que esté pensando como Contraloría, sino que se acojan muchas de las circunstancias que, soportadas y no por capricho, justifique técnicamente la Contraloría, técnicamente viables, presupuestalmente hablando. Y no es una crítica, le repito, ni de oposición, ni de nada, alejada de cualquier sesgo político, porque las cifras tienen una cosa, es que las cifras son una sola. Y esas cifras no pueden ser que unas sean las del Ministerio de Hacienda, otras las del Congreso, otras las del Contralor. No, aquí tiene que haber uniformidad de criterio en esas cifras, y sobre eso trazar una ruta que permita tener una certidumbre desde el punto de vista económico. En la intervención que usted tuvo ante el Congreso, después de reintegrarse, habló, señor Contralor, de un ajuste fiscal gradual y sostenible. Sí. ¿Eso qué es? Yamid, el ajuste fiscal gradual significa que esas medidas deben ser permanentes en el tiempo. ¿A qué me refiero con ello? Usted puede ajustar el presupuesto durante un año, pero en el año entrante nuevamente volver a tener un desbalance. Yo lo que pienso es que el Ministerio de Hacienda va a tener que hacer un estudio que le permita obtener ciertas reducciones en el tema de presupuesto, focalizar muy bien sus temas de inversión, pero para citarle dos ejemplos, el tema de salud, el tema de pensiones, es que el problema no es la implementación como tal de la medida, el tema es la sostenibilidad fiscal que eso demande en el tiempo. Yo le puedo a usted entregar algo ahora, pero luego para recuperarlo, quitarlo es un inconveniente. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de generar la obligación es garantizar cómo usted le va a permitir sostener eso durante un tiempo determinado. Desde luego, se va a tener que revisar, pero aquí tiene que haber una proyección desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, siquiera 20 años, que permitan tener esa sostenibilidad, que permitan demostrar que se tiene la capacidad para poder cumplir con esos compromisos, y que no dentro de un año, dentro de 2 años, tengamos que volver a hablar de una reforma. Mire, sucedió esto, no alcanzamos, porque pues eso obedece a un carácter de improvisación que no está bien. Mire, mi pregunta final, señor Contralor. Si funcionan tan politizadas las contralorías regionales, ¿por qué usted no propone acabarlas? Ah, no, sí, usted lo propuso una vez. Pues mire... Mire, Yamid, yo pienso que es que yo fui... usted lo propuso, me acabo de acordar. Yo estuve como contralor territorial. Yo no quiero que los contralores territoriales vean en el Contralor General de la República el perseguidor o el enemigo de ellos. Pero yo sí quiero decir algo, Yamid. Como está funcionando y como viene eso, no funciona. No soy yo. Serán ustedes mismos los encargados de que tarde o temprano eso se presente, y de que podamos nosotros hablar entonces de un sistema de control fiscal único. Ahora, que no me vayan mañana a decir que yo soy el enemigo de las contralorías territoriales, de esto, de una masacre laboral. No, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay que mostrar resultados. ¿Cuáles son los resultados concretos que tienen las contralorías territoriales? Que sé que lo tienen, pero hay que evidenciarlos y hay que mostrar con contundencia. Hay que salir a ponerle la cara a la gente. ¿Qué está pasando o qué pasó con Medellín? ¿Qué pasó con Cali? ¿Qué pasó con Barranquilla? ¿Qué pasó con Soacha? ¿Qué pasó con Ibagué? ¿Qué pasó con cada municipio? Hay que salir a pasar.
vamos a salir a ponerle la cara a la gente a ver qué sucedió y qué han hecho los contralores territoriales por eso. Yo los voy a invitar, voy a visitar las regiones y vamos a salir a reunirnos con los veedores, con las personas que sean, que ya a mí termino diciéndole esto, a los veedores también les digo, porque es que muchos de los veedores también a veces, con profundo respeto, obedecen también a criterios políticos. O sea, si es amigo de la administración de turno, entonces miro así. Y si no, entonces miro de esta manera. No, hagámoslo, pero hagámoslo como un ejercicio sano, porque es muy fácil hablar de independencia, pero lo difícil es aplicarla y mostrarla en la práctica. Doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República, muchísimas gracias por estos 2 programas que nos han llenado de información adecuada, muy amable. No, muchísimas gracias, Yamid, y quedamos con el compromiso de que le presento el tema de los elefantes blancos, hombre, para que me ayude y para que lo recuperemos nuevamente, para que eso pueda ser un importante estandarte. Así será. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CEV.